SER Podcast. 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Aimar Bretos. Hay dos fotos que marcan este día y son dos fotos iguales en el significado, pero completamente distintas en el fondo. Las dos fotos son de gente diciendo: déjalo ya, retírate, no fuerces. Y las dos fotos vienen de Reino Unido. La primera es la del padre y la hermana de Nadal, cuando él estaba sufriendo como un condenado con su músculo abdominal. Hemos visto imágenes del padre y la hermana de Nadal diciéndole: déjalo ya, retírate, no fuerces. La otra foto, más o menos a la misma hora de la tarde, buena parte del gobierno de Boris Johnson reunido con el primer ministro en Downing Street diciéndole: déjalo ya, retírate, no fuerces. Entre ayer y hoy le han dimitido 38 altos cargos a Johnson. Nadal no ha escuchado a su padre y a su hermana, y menos mal, clasificado para sus octavas semis de Wimbledon. Johnson no ha escuchado a sus ministros que le piden que se vaya. A esta hora empieza ya a echar un pulso claramente a su partido, a su gobierno. Parece que contra todo y contra todos va a intentar resistir en la pista de la política británica, aferrado a la red del poder, y su partido, el Conservador, sumido en un caos corrosivo. En la mesa del análisis de Hora 25 esta noche, Isabel Morillo, periodista del Periódico de España. Morillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Enric, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Y Fernando Garea, adjunto al director del Español. Garea, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a contarles ahora, en unos minutos, lo que ha dado de sí la reunión del gobierno con sindicatos y patronal esta tarde-noche para negociar un posible pacto de rentas, negociar una salida, al fin y al cabo, para este escenario de inflación disparada. Pero antes, el día en 2 minutos. Víctor Olazábal. Día en el que el gobierno ha escenificado cierto entendimiento después de la subida de tensión de los últimos días por las discrepancias en torno al gasto en defensa. Yolanda Díaz dice que todavía se puede reconducir la situación y el ministro Bolaños lo que dice es que todo esto a quien beneficia es a la derecha. Vamos el presidente y yo misma a buscar todas las fórmulas imaginativas para alcanzar un acuerdo no solo acerca del presupuesto de defensa, sino lo que a mí me interesa más, que es que las gentes en mi país no sufran. Queremos hablar de la estabilización. Por eso la derecha y la ultraderecha necesitan mucho ruido que sea ensordecedor, para que la gran mayoría social de este país no escuche que desde el gobierno estamos tomando medidas que les afectan. José Luis Rodríguez Zapatero ha salido hoy en defensa de la futura ley de memoria democrática, después de que Felipe González dijera que no le suena bien esa norma, después de que Aznar dijera que esa norma le parece un disparate. Bueno, el expresidente Zapatero dice justo lo contrario. Mirar al pasado es precisamente lo que confirma la salud de una democracia. No tenemos que tener miedo en absoluto a mirar a nuestro pasado, más reciente o más remoto. Eso es propio de una buena democracia. Y tener una actitud de decir: oiga, hay algún sector, hay algún ángulo que ha quedado privado de algún derecho, de algún reconocimiento, hágase. Este miércoles hemos escuchado en la SER la historia de Dácil García, una médico que encadenó 22 contratos temporales en solo 11 años. Son ellas, las mujeres, las que más sufren las desigualdades en el sector sanitario, como por ejemplo una brecha salarial del 27%. Yo me quedé embarazada de mi primer hijo y tenía un contrato de 6 meses, luego empecé a darme otro de 6, me dieron uno de 3 y me rescindieron el contrato cuando di a luz. Me llevaron al paro y me dijeron que no tenía derecho a la lactancia materna y que ella me llamaría. Entonces, claro, eso me ha hecho perder muchos derechos como madre, como trabajadora, porque he tenido una interrupción del contrato y ya con el segundo hijo oculté mi embarazo y no me fui de baja, me fui de baja con 39 semanas y hasta que no renové no me fui de mi puesto de trabajo. Y escucha esto, Aimar. Sí, ok. El guitarrista mexicano Carlos Santana estaba dando un concierto en Michigan, llevaba solo 40 minutos, cuando de repente se desmaya en plena canción, pierde el conocimiento y tiene que recibir atención médica allí mismo en el escenario. 20 minutos después, Santana es retirado en camilla, se encuentra bien, dice su entorno. Se ha sabido que ha sido fruto de un golpe de calor y de la deshidratación. Pues mira, hablando de música, hoy en la Contra de Hora 25 vamos a ir en directo a un escenario en el que Rosalía acaba de iniciar su gira internacional. Almería, primer punto de su gira mundial. Acaba de salir allí al escenario Rosalía y allí está el periodista de la SER, Álvaro Hernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Aquí momento de locura absoluta porque efectivamente hace escasos segundos casi que acaba de empezar la interpretación de Saoko, que es la canción que inicia esta gira mundial Motomami.
Brutales los gritos. Bueno, vamos a dejarle a Álvaro que se sitúe en esta locura saoco en la que está ahora mismo Rosalía. Vamos a hacer nosotros una pausa mínima y volvemos. Hora 25. Aimar Bretos. 17 minutos de la noche, 9:07 en Canarias. Rafa de Miguel, corresponsal del País en Londres. Rafa, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Rafa, Boris Johnson se niega a dimitir, a pesar de que su situación ya es insostenible. Buena parte de sus ministros y diputados se lo han dicho esta tarde. Las dimisiones ya son en cascada, pero él a esta hora parece que entra en cierto desafío respecto a su gobierno y su partido. Un desafío en toda regla porque, como sabéis muy bien, Boris Johnson, las reglas que para el común de los mortales funcionan, para él no funcionan. En circunstancias normales, que una delegación de su propio gobierno, sus propios ministros, fueran a verle y le dijeran que hiciera lo más digno y dimitiera, habría bastado para que Johnson esta noche hubiera tirado la toalla, pero Boris Johnson está hecho de otra pasta y les ha dicho a esa delegación de ministros que no piensa dimitir, que si dimite lo que se provocaría es un caos durante el verano con un partido conservador enzarzado en unas primarias a navajazos, en un momento en el que hay que centrarse sobre todo en combatir la inflación y la próxima recesión económica que está al caer en el Reino Unido. Boris Johnson resiste, pero es muy probable que sea el Partido Conservador el que tenga que tomar ahora la iniciativa y maniobrar para poder echarle, porque son ya mayoría los diputados que no quieren seguir con esta situación y que consideran que el primer ministro tiene que abandonar su puesto. ¿Y eso cómo podrían hacerlo, Rafa? Porque en principio la opción de presentarle una moción interna, esa ya se hizo hace un mes y ahora la ganó y hasta ahora, según las normas internas, no podría volver a hacerse hasta dentro de un año. Pero creo que lo que se baraja hasta ahora es cambiar esas normas. Sí, según las normas internas, después de una moción de censura interna fallida, hay que esperar un año para presentar la siguiente y, como tú bien has dicho, fue a principios de junio cuando Johnson superó esa primera moción de censura interna presentada por los suyos, aunque el golpe fue bastante duro. 148 diputados votaron para que el primer ministro abandonara su puesto y fuera sustituido. Lo que pasa es que el comité que organiza este tipo de mociones de censura internas, así como las propias primarias dentro del grupo parlamentario conservador, que se llama Comité 1922, es un comité bastante sui generis, muy flexible y que tiene capacidad con una mayoría simple para cambiar sus propias reglas, como ha hecho históricamente en varias ocasiones. El lunes se elige una nueva ejecutiva de ese comité y es muy probable que esa nueva ejecutiva, que estará formada sobre todo por diputados que quieren que Boris Johnson abandone ya el puesto, cambie las reglas y esas nuevas reglas permitan poder celebrar una moción de censura interna. La clave ahora mismo está en ver si van a tener suficiente tiempo como para que esa moción se realice antes del receso veraniego, antes de 2 semanas, que es cuando el Parlamento cierra su periodo de sesiones. En principio no debería haber problema, porque cuando se deciden este tipo de cosas, como ocurrió con Boris Johnson y ocurrió en su momento también con Theresa May, es cuestión de horas poner en marcha esa moción de censura interna y la votación no dura más de un par de horas. Rafa, ¿qué está pasando realmente ahí dentro? Realmente detrás de estas dimisiones en cantidades exponenciales 2, 4, 8, 16, ¿qué hay detrás de estas dimisiones? Hombre, yo creo que el Partido Conservador ha empezado a darse cuenta de que Boris Johnson, que durante mucho tiempo ha sido considerado una máquina de ganar elecciones, y lo demostró claramente además en diciembre de 2019 con una victoria arrolladora y una mayoría histórica de casi 80 diputados, ya no es una máquina de ganar elecciones. Es un personaje que en estos momentos supone un gran peso para el Partido Conservador, que recordemos que lleva más de 10 años en el poder y lo tiene complicado para seguir con un candidato que en estos momentos provoca tanto rechazo entre los votantes conservadores. El escándalo de las fiestas durante el confinamiento fue realmente la gota que colmó el vaso, pero Boris Johnson cuenta con una ventaja. Primero, no hay una alternativa clara a su persona y, en segundo lugar, él fue aupado hasta el poder gracias a un grupo muy poderoso que es el llamado Grupo de Investigaciones Europeas, básicamente un eufemismo para denominar a los euroescépticos, que en estos momentos son el ala dura más fuerte del partido. Esa gente apoya a Boris mientras Boris les daba su Brexit anhelado y sus discursos contra Bruselas y contra Europa, que es lo que realmente les estimula. Y de hecho pensaba Boris que en las últimas semanas podía mantenerse en el cargo después de esa posición de dureza que había utilizado respecto al protocolo de Irlanda del Norte, desafiando a Bruselas e incluso arriesgándose a una guerra comercial. Pero por lo que me contaban a mí miembros de ese grupo de euroescépticos, si Boris era capaz de mantener el pulso, ellos estarían encantados y le respaldarían. Aún
así, ni siquiera este grupo va a poder defender a un primer ministro que en estos momentos ha perdido cualquier atisbo de dignidad y de integridad. El asunto de Chris Pincher, el diputado que acaba de ser expulsado precisamente por acosar sexualmente a jóvenes asesores del partido, ha sido realmente un escándalo difícil de digerir, no solamente por el hecho en sí de las actuaciones del diputado, sino porque Boris Johnson le respaldó en un principio y luego obligó uno a uno a muchos de sus miembros del gobierno a salir a la palestra para defender versiones que luego el propio Downing Street tenía que contradecir porque eran falsas. Hay una cierta sensación en el Partido Conservador de que no te puedes fiar de Boris Johnson y de que con él, de la mano de él en estos momentos, van hacia una derrota electoral garantizada. O él no lo ve o es muy cínico porque escucha lo que ha contestado hoy cuando le han preguntado, señor Johnson, ¿qué tal va su semana? How's your week going? Terrific. Like many others. Él responde, de lujo, como muchas otras, ¿no? ¿El país cómo lo está viviendo, Rafa? ¿La opinión pública puede asumir un atrincheramiento de Johnson? La opinión pública es curioso porque cuando uno recorre el país y habla con unos y con otros, se encuentra con algunas respuestas algo sorprendentes. Hay un consenso general en que Boris Johnson es un personaje atrabiliario y efectivamente alguien a quien no invitarías a cenar a casa ni confiarías tus ahorros. Pero por otra parte es un personaje que desde su excepcionalidad y desde su a veces frivolidad, pues ha dado muy buenos momentos a los votantes del Partido Conservador y sobre todo les ha dado algo que muchos le agradecieron durante mucho tiempo, que es acabar con esa pesadilla del Brexit que durante muchos años era el eterno debate de un país que era incapaz de salir de ese laberinto y de esa pesadilla. Pero, como te digo, ahora mismo la sensación general es que Boris Johnson ya ha cumplido con su mandato con creces, ya ha hecho el recorrido político que podía hacer y a partir de ahí tiene que abandonar porque empieza a ser un lastre. Pero Boris Johnson, que como recordáis, ya de pequeñito decía que quería ser el rey del mundo y que nunca ha pensado que las reglas que a los demás les valen a él le valgan, pues yo creo que se ha construido su propia idea de que en las elecciones de diciembre de 2019 el Partido Conservador prácticamente arrasó y ganó incluso en puestos que históricamente correspondían a los laboristas gracias a él y que el mandato es suyo, le pertenece a él, fueron 14 millones de personas las que le votaron y no van a ser los diputados conservadores los que le echen. Rafa de Miguel, corresponsal de El País en Londres. Rafa, gracias. Un abrazo muy grande, Aymar. Entramos ya con Johnson, Juliana, en terreno desconocido entre el espanto de un líder sin apoyos que se atrinchera en el poder y la seducción que genera un líder absolutamente acosado por los suyos, pero que se las apaña para sobrevivir una y otra vez y otra vez. Bueno, lo primero que siempre llama la atención en la política británica es este juego más abierto, ¿no?, que hay entre los liderazgos, el partido, es decir, es todo menos gregario que en el resto de Europa y sobre todo a lo que estamos acostumbrados nosotros. Es decir, que aquí el centro de decisión muchas veces está entre el aparato del partido y el primer ministro o el líder, y si no hay disonancia entre estos dos centros de poder, la estabilidad de un partido está muy garantizada. En realidad, Pablo Casado, que es la última experiencia que tenemos de un líder político que es decapitado por el propio partido, perdió en el momento que perdió el apoyo de los varones del partido, que la estructura del partido empezó a retirar la confianza. En el caso británico es distinto, porque los partidos celebran congresos anuales, o sea, hay un nivel de control, ¿no?, de rendición de cuentas como más intenso. Y en última instancia lo hemos visto, ¿no?, pues la libertad o la autonomía de diputados y de altos cargos es como bastante superior. Vamos a ver cómo concluye esto, porque en realidad la situación del Reino Unido, teniendo en cuenta el marco europeo actual, ¿no?, es decir, la situación que se está viviendo en Alemania, la situación en Francia, luego quizá hablaremos de ello, es decir, los principales países europeos hoy estamos en tensión. Morillo. Hombre, yo ya creía cuando el escándalo de las fiestas en Downing Street que la situación de Johnson era insostenible. Recuerdo un día que charlamos aquí y aposté porque se aferraría al cargo pero duraría poco. Me equivoqué. Yo ahora mismo veo una imagen lamentable, sinceramente. Para mí es el retrato de la indignidad política. Creo que si hay algo que se debe hacer bien en política es una retirada a tiempo,
que me parece que es de las cosas más difíciles, de las que casi nadie acierta al hacer, y ver a este señor atrincherado en su puesto con todo su partido, con la mayor parte de su partido enfrente, y además sabiendo cómo sabe que hay una moción de censura de nuevo en marcha y que esta vez no se va a poder salvar. Yo no sé qué tipo de instinto primario late en Johnson para aferrarse de esa manera al poder. A mí me llama poderosamente la atención, la verdad. La foto de Nadal con la que la comparaban me parece inspiradora, y la de Boris Johnson me parece un retrato lamentable de la clase política. Garea. Sí, comparar a Nadal con Johnson a mí me hace un poco de daño, pero entiendo perfectamente. La metáfora era muy buena. La metáfora, pero perdona, por salvar a Nadal de la comparación. Digo, yo creo que hay dos planos. Si vas a venir a criticarme, te puedes ir por ahí. No, nada más lejos de mi intención. Y enhorabuena por el EGM. Muchas gracias, mira, ahí ganando puntos, recuperando Después la puntos. populista soy yo, Fernando. No, decía, hay un aspecto del sistémico que explicaba muy bien Enrique, que tiene que ver con la envidia que a veces nos da, como cuando aquí se produce un escándalo alrededor de un gobierno o algo parecido, lo que se hace es cerrar filas, todos tapar y buscar argumentarios para no tener que rendir cuentas, con alguna excepción, que es la de Pablo Casado, que ha mencionado también Enrique, pero ahí no estaban en el poder y tiene más que ver con una lucha de partido que con una cosa que tiene que ver con las instituciones, con el Parlamento y con el gobierno. Eso da cierta envidia a ese funcionamiento. Y luego, por otro lado, respecto al personaje, es verdad que desde la distancia es muy difícil entender el personaje de Johnson. Es decir, lo que se le discute ahora es las mentiras reiteradas en distintos escándalos, como el de las fiestas, ahora con lo de este diputado, etcétera. Pero es que él hizo su carrera política basada en la mentira. Es decir, el Brexit y el referéndum del Brexit y la forma en la que él utilizó era toda una mentira y estaba basado en una serie de falacias comprobadas que él agitó precisamente para ganar esa batalla. Por tanto, lo sorprendente es que se haya tardado tanto en darse cuenta que el tipo es así. Es básicamente muy mentiroso. Es verdad que luego, como veíamos antes, es una máquina de ganar elecciones, su triunfo electoral fue arrollador, pero confieso que al menos para mí desde la distancia resulta bastante inexplicable que un personaje así pueda arrollar de esa manera en un partido, lo digo con muchas comillas, serio como el Partido Conservador Inglés. Dejadme que salude a Javier Ruiz, el jefe de economía de la cadena SER. Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? ¿Cómo estamos? Porque estábamos pendientes de saber qué ha pasado hoy exactamente en la reunión que ha convocado el gobierno, medio gobierno estaba allí esta tarde con la patronal, con los sindicatos, para abordar, entre otras cosas, la posibilidad de un posible pacto de rentas, un posible acuerdo para limitar los sueldos, limitando también las ganancias empresariales o los márgenes empresariales, una salida en cualquier caso a este escenario de inflación disparada, pero poco, realmente, acuerdo poco esta noche. Sí, de hecho parece que haya habido dos reuniones distintas, porque ha aparecido el gobierno ha dicho que había sido una reunión productiva, que se habían alineado las posiciones, que iba a haber pacto de rentas, que se habían compartido los objetivos, que era larga, fructífera, que tenía esperanza y confianza. En fin, Nadia Calviño lanzaba este mensaje. Y en este momento es esencial que los márgenes empresariales no se amplíen y que los salarios crezcan de manera moderada para evitar la persistencia de la inflación. Y a partir de ahí decía, además, Teresa Rivera ha convocado para una reunión la próxima semana para hablar de planes de contingencia en caso de cortes de energía, Raquel Sánchez va a hablar de la bajada, en fin, se daba por hecho el plan y entonces han comparecido los sindicatos. Y los sindicatos han dicho, oiga, ¿cómo que pacto de rentas? No ha habido ni una propuesta. La posibilidad de acuerdo hoy es tan remota como lo era hace un mes y hace más. Y escucha lo que decía, por ejemplo, Comisiones Obreras. No ha habido ninguna propuesta concreta, tampoco ninguna orientación acerca de por dónde podemos abordar esta cuestión y esperemos que en breve plazo podamos seguir ahondando en esta cuestión. Los sindicatos, preguntados por ¿ven ustedes más posible un pacto de rentas?, hacían un no con la cabeza, en fin, suficientemente sonoro. Y ha habido mucha protesta al Ministerio de Economía. De esta reunión nos hemos enterado por la prensa. Han dicho, nuestras posibilidades de firmar esto son las mismas que antes, cero. En fin, que ahora mismo esto del pacto de rentas parecía más una foto que una realidad, Aimar. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, buenas noches.
Hola, buenas noches. Nos decía Ruiz que sus compañeros han negado con la cabeza ante la pregunta de ¿está hoy más cerca que ayer un pacto de rentas? Se lo pregunto a usted, y no me niegue con la cabeza que estamos en la radio y no le vemos. ¿Está hoy más cerca un pacto de rentas que ayer? Eso es cierto. Bueno, yo creo que en todo caso estamos en la misma situación en la que estábamos, ¿no? Porque primero un pacto de rentas, el gobierno tiene que poner encima de la mesa cuáles son los elementos que quiere que entre dentro de ese pacto de rentas. Algunas cosas que podrían haber sido objeto de negociación incluso han aparecido en los decretos del gobierno, estos decretos anticrisis que ha ido sacando en los últimos meses. Por tanto, el gobierno es cierto que se ha comprometido a que en los próximos días situará desde su perspectiva cuáles son los elementos que pueden componer un pacto de rentas, que para nosotros la política fiscal es absolutamente necesaria, que para nosotros introducir elementos de protección social más allá de los que se han aprobado son cuestiones necesarias y que tienen que contener los beneficios empresariales, y eso se puede hacer vía fiscal o se puede hacer intentando que las empresas una parte de los beneficios los dediquen a la propia reinversión dentro de las empresas. Y por lo que hace referencia a los salarios, en todo caso nosotros estamos haciendo propuestas muy moderadas de crecimiento de los salarios. Claro, es que se dice que se modere el crecimiento de los salarios. Oiga, pero es que la propuesta que hicimos los sindicatos a la COE, antes de que la COE diera la espantada, era de subida de un 3,5% para este año, que tenemos una inflación del 10%, eso sí, con una cláusula de revisión salarial, pero en todo caso de partida con un 3,5%, que creo que nadie puede decir que es una propuesta que vaya a generar inflación, ¿no? Y en ese marco, es en el marco en el que se ha desarrollado la reunión, que para la vicepresidenta, pues posiblemente ahora tenga el gobierno pues mucho interés en avanzar, y si lo hace vamos a ver en los próximos meses, días, semanas, hasta qué punto se puede avanzar con la patronal y con los sindicatos, porque la patronal, la contención de los beneficios parece que no entra dentro de sus prioridades, y el pacto de rentas, en todo caso, la parte que digamos de salarios, pues yo creo que está alejada. Es decir, no nos hemos reunido pues porque la patronal no tiene nada nuevo, y en ese sentido, más bien, nosotros hoy hemos anunciado que vamos a tener un otoño caliente, porque efectivamente los convenios colectivos que quedan son muchos, y nosotros vamos a continuar coordinando las movilizaciones y haciendo movilizaciones para mejorar los convenios colectivos. ¿Qué quiere decir un otoño caliente? ¿Se plantean una huelga? Nos planteamos la confluencia de diferentes huelgas de diferentes sectores. Una huelga general tendría poco sentido porque hay sectores que han firmado el convenio. No vamos a convocarles una huelga a los trabajadores del metal de Cantabria, que han hecho 20 días para firmar un buen convenio, pero sí que vamos a ir a un proceso de movilizaciones en aquellos sectores que están negociando convenios colectivos y que están parados. Cuando ustedes hablan de la cláusula de revisión, explíquenoslo bien. ¿Por qué le dan tanta importancia a eso? ¿Cómo funcionan exactamente esas cláusulas? ¿Qué papel juegan en la negociación? Bueno, es fundamental. Si firmas un convenio colectivo con una inflación que está descontrolada, te juegas a que, por muy alto que sea el porcentaje de aumento que consigas, si finalmente no se actualizan por lo menos las tablas con el incremento de los precios, lo que es cierto es que los trabajadores y las trabajadoras de ese convenio no van a poder continuar con su salario haciendo lo mismo que hacían anteriormente. La cláusula lo que hace es justamente eso, revisar los salarios por si hay desvío de la inflación. Claro, lo que pasa es que el gobierno, empresarios y otros organismos advierten, ojo, cómo subir mucho los salarios, no vaya a ser que creemos lo que llaman una inflación de segunda ronda, que como los precios suben mucho, subamos los salarios también a ese ritmo, y entonces los precios ya sí que se terminan desbocando. Ya, tercera y cuarta ronda, no segunda solo, es la que se van a pegar las eléctricas, el sector financiero, las petroleras, y si me permiten, el sector de la hostelería, con este crecimiento de los precios de entre el 25 y el 40%. Vamos a ver, los trabajadores
no son los causantes de la inflación que hay en estos momentos. No subir los salarios con la inflación quiere decir bajar la calidad de vida de las personas con salarios de 14.000 euros, que hay una parte muy importante de nuestro país que tiene salarios de 14.000 euros. A mí me parece que esta es una condición necesaria. No podemos volver a empobrecer a los trabajadores por la vía de un ajuste que, por otra parte, tampoco les va a dar ningún otro beneficio ni rédito. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A esta hora, Garea, parece lejano ese pacto de rentas que intenta o que impulsa el gobierno. Bueno, es verdad que acaban de empezar, pero también es verdad que los sindicatos y los empresarios, cada uno por su lado, tampoco creo que tengan muchos alicientes como para firmar ese acuerdo. Los empresarios da la sensación de que ya han agotado su cupo de acuerdos de la legislatura y de estos años, y además si eso va unido a, como explicaba el secretario general de UGT, a esa ley para poner impuestos a determinadas empresas por esos beneficios, no parece que los empresarios puedan estar por esa labor. Los sindicatos se exponen efectivamente a que un gran número de trabajadores no vean compensada de alguna forma esta inflación que están sufriendo diariamente en subidas de salarios, y por tanto tampoco veo a los sindicatos firmando ese acuerdo. Pero es que incluso dentro del propio gobierno tampoco hay una posición uniforme entre esta parte, digamos, socialista que encabeza Nadia Calviño en la parte económica y la parte de Unidas Podemos y Yolanda Díaz. No está muy por la labor de firmar ese acuerdo, y por lo tanto ninguna de las partes que entran en liza le veo que tengan incentivos como para llegar a ese acuerdo. ¿Cuáles pueden ser las conclusiones? Las movilizaciones que hemos escuchado y algunos problemas notables que puede tener el problema del gobierno de gestión. Por ejemplo, ¿qué hace con las subidas salariales de los funcionarios? ¿Las equipara a la inflación, sea la que sea, a final de año? ¿Las equipara y no pretende hacer un enfrentamiento entre trabajadores y pensionistas, pero creo que es una referencia importante? ¿Las equipara los salarios de los funcionarios, la subida a la subida de las pensiones con el IPC? ¿Las deja más abajo? Es decir, yo creo que ahí tiene una verdadera cuadratura del círculo complicada el gobierno, que, insisto, le puede traer más problemas. Y si además a la situación que podamos tener en otoño, sea la que sea, porque estamos llenos de incertidumbres, le mezclamos movilizaciones sindicales después de una legislatura de gran paz social, pues nos podemos encontrar una ecuación bastante complicada. Morillo, ¿cómo lo ves? Sí, es verdad que es que la calle ya está caliente. Cuando ha dicho Pepe Álvarez habrá un otoño caliente, yo creo que la calle está ya bastante caliente. O sea, el tema de la inflación a la gente la tiene, a muchas familias realmente contra las cuerdas, y a otra gente que si llega a final de mes, aunque sea con dificultad, bastante indignada. Y que un otoño de movilizaciones, aunque sean sectoriales, que incendien todavía más los ánimos, puede ser muy, muy complicado para el gobierno. Bien, es verdad que comparto con Garea que el gobierno está jugando un papel tímido, no está ejerciendo un arbitraje como le piden los sindicatos, o está poniendo de verdad medidas contundentes sobre el tejado de la patronal o de los sindicatos. Está de momento más bien observando y pidiendo a todos que hagan un esfuerzo y que tengan buena voluntad, pero no se moja mucho porque también tiene un coste muy importante para el gobierno entrar de verdad a fondo en este pacto de renta, que yo considero que es fundamental si de verdad quieren ir al fondo de por lo menos repartir el coste de esta crisis. Si no es controlar una crisis, que al final hay una guerra en Ucrania y tampoco está en nuestra mano en todo, pero sí por lo menos redistribuir el coste. Es verdad que al gobierno le piden también cosas muy complicadas. La patronal lo primero que pide y mete en la ecuación es: yo estoy dispuesta a estudiar algo sobre los salarios, pero en esto tienen que entrar también los pensionistas y los funcionarios. Los sindicatos a lo primero que disparan es a la política fiscal y al impuesto de sociedades. Tomar todo ese tipo de decisiones de verdad de fondo para un gobierno que además está en un momento de debilidad, porque la posición del PSOE y de Unidas Podemos efectivamente no es la misma, donde además el diálogo entre PSOE y PP no existe ni va a existir ni siquiera para temas de este calado,
pues yo comprendo que el gobierno está en una situación complicada, que tiene que decidir entre afrontar un incendio en la calle, posiblemente este otoño las cosas sean muy complicadas, o tomar medidas que pueden enfadar a muchísima gente, que pueden tener un elevado coste, aunque son realmente las medidas que deben de tomar, o que yo pienso que es una forma de abordar la crisis si quieren ir a fondo, este pacto de rentas, pero bueno. Enrique, ¿cómo lo ves? Bueno, lo veo como si ahora este país podría ahogarse en un vaso de agua, o por decirlo en una extensión más, en un barreño, ¿no? Que hay más líquido. Pero lo digo por una razón, porque el proceso democrático en España empezó con una tormenta de inflación brutal. O sea, imaginaos en 77 la inflación yendo hacia el 30%, un país que acaba de celebrar unas elecciones, que no había mayoría absoluta en el Parlamento, no la había, que se tenía que hacer una constitución, que se tenía que empezar a democratizar el país. Un momento en que, para entendernos, el adulterio seguía siendo un delito, por lo tanto se podía ir a la cárcel. Que los anticonceptivos no se vendían en las farmacias porque la dictadura los había prohibido y no estaban liberalizados. Esto es la España de junio y julio del 77, ¿no? Y se llegó a unos acuerdos básicos que permitieron pues rebajar la inflación, permitieron pactar la Constitución, permitieron tomar alguna serie de medidas. Por lo tanto, hay muchos, todo es muy complicado y cada uno tiene sus intereses, pero digamos tenemos experiencia histórica de afrontar situaciones de alta dificultad. Hay un dato que me llama la atención, que es el siguiente, porque estaba escuchando lo que decía Álvarez de UGT. Ellos plantean una subida del 3,5%, cuando la inflación está sobrepasando algo en el 10%. Esto es un diferencial de 7 puntos. O sea, si se pactase estas subidas salariales, quiere decir que los trabajadores renunciarían sobre la dinámica actual a 7 puntos. Esta es la diferencia exactamente que se pactó en los pactos de la Moncloa. En aquel momento la inflación estaba ya rozando el 30% y los pactos de la Moncloa establecieron que las subidas salariales en ningún caso superarían el 22%. 7 puntos. 8, pero estamos ahí. Estamos hablando 30-22%, cifras que dichas hoy dan vértigo, Realmente se consiguió eso y al cabo de un año, o sea, en el momento de aprobar la Constitución, la inflación en España estaba rondando 15-17%, o sea, había bajado prácticamente a la mitad. Era una inflación distinta que la actual, porque aquella era más peligrosa que la actual. Porque el problema que tenía entonces España es que la inflación española no crecía a la misma velocidad que la inflación europea, porque nosotros estamos fuera del mercado común. Por lo cual quiere decir que nos empobrecía más. Porque aquí la cuestión de la inflación no es solo lo que suben los precios, y en relación a los salarios, esto es un elemento fundamental, pero es también el otro punto, es ver cuánto suben nuestros precios y cuánto suben los precios en Francia, en nuestros países del entorno, con los cuales se comercia, porque si hay un desnivel, si hubiese un desnivel, hay un empobrecimiento. Esa diferencial en estos momentos es pequeño, porque estamos más o menos en el promedio de inflación de la Unión Europea. El problema es de orden europeo. Y esta es la gran cuestión de fondo sobre la que hay gran incertidumbre. Ahora, yo sinceramente, sí, en el 77, en unas condiciones mucho más difíciles, con los militares golpistas conspirando en los cuarteles, se consiguió llegar a un cierto acuerdo marco para transitar. No veo la razón por la cual ahora, en unas circunstancias distintas, con contenidos probablemente distintos, no se pueda llegar también a un acuerdo. No parece que ese acuerdo, al menos en lo político, esté cercano. Ayer escuchamos al presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, haciendo esta previsión respecto a lo que puede estar por venir en España. Que nos dirigimos a una profundísima crisis económica. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Escuchábamos al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con su predicción acerca de lo que viene en España, tiempos negrísimos, a tenor de lo que dice él.
a una profundísima crisis económica. Hoy la presidenta de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, ha descartado que en España se vaya a dar una recesión, pero avisa, todo va a depender de los gasoductos del este. Respecto a la posibilidad de recesión, realmente en el escenario central de AIREF esa posibilidad ahora mismo no la contemplamos. Precisamente ya lo hemos señalado antes, nosotros sí que prevemos que el año 2022 todavía va a tener un crecimiento importante. Sí que es cierto que hay un factor grave e importante, y es qué pasará con el suministro de gas en el próximo invierno, porque ello nos puede llevar a una situación de emergencia energética que, desde luego, afecta de forma particularmente importante a otros países, pero a otros países que son nuestros principales socios y que, de alguna forma, pues nos acabaría afectando. Es Cristina Herrero, la presidenta del AIREF, que es un organismo no precisamente sospechoso de estar dorándole la píldora al gobierno de manera continua. Bueno, y quien ha verbalizado hoy más explícitamente que nunca la posibilidad de que Rusia termine cortando del todo el gas a Europa, a países como Alemania, ha sido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Tenemos que prepararnos ahora mismo para futuras disrupciones o incluso un corte completo en el suministro de gas ruso. Es obvio, Putin continúa usando la energía como arma y por eso la Comisión Europea está trabajando en un plan de emergencia energética. Y en este escenario energético más incierto que nunca, hoy han sucedido dos cosas muy importantes en Europa. Por un lado, el gobierno francés ha anunciado que va a nacionalizar completamente la principal eléctrica francesa. Ya era mayoritariamente pública, el Estado francés tiene el 84% del capital de EDF, pero anuncia que se va a hacer con el 100% para garantizar la independencia energética francesa, que en Francia pasa por una apuesta clara por las nucleares. Allí en Francia tienen 58 reactores nucleares, generan el 70% de la electricidad que chupa el país, pero de ellos hay muchos que están parados por fallos, por mantenimiento, por lo que sea, y Macron ha anunciado 6 reactores más a partir de 2035. Con este plan, el gobierno francés anuncia que va a recuperar el control total, el 100% de la eléctrica EDF, que se puede interpretar como una vuelta a la soberanía absoluta en lo energético o una manera de quitarse de la ecuación a molestos accionistas privados ahora que vienen tiempos en los que se van a tener que aplicar decisiones políticas a los precios de la energía. Una hipotética congelación de los precios de la energía, por ejemplo. Informa desde París, Vicens Batalla. Buenas noches. La primera ministra Elisabeth Borne ha anunciado esta renacionalización de la energética EDF durante su discurso de política general en la Asamblea Nacional y dentro de las medidas por el poder adquisitivo ante la inflación disparada y la necesidad de hacer frente al cambio climático. Esta decisión ya la había avanzado el presidente Emmanuel Macron durante las campañas de las presidenciales y las legislativas de primavera. Ahora es un hecho. Os confirmo hoy, decía la primera ministra, la intención del Estado de poseer el 100% del capital de EDF. Una estrategia gubernamental que se justifica por la guerra en Ucrania para mantener la soberanía energética del país. El anterior ejecutivo ya había obligado a la empresa mayoritariamente pública a vender la electricidad de las centrales nucleares por debajo del precio del mercado, con un tope de subida del 4%. Entonces los responsables de la compañía se quejaron de que esto les haría ser aún más deficitarios. Con el nuevo plan gubernamental, que mantiene este tope de precios en los próximos meses, el control total de EDF por parte del Estado se hacía todavía más urgente. Este llamado escudo energético forma parte del paquete que se aprueba en Consejo de Ministros extraordinario este jueves y que se calcula en 25.000 millones de euros. Ante un gobierno en minoría y una oposición de izquierdas que ya le ha presentado una moción de censura, Borne ha preferido en su discurso de hoy plantear temas más consensuales y ahorrarse un voto de confianza que seguramente habría perdido. Gracias, Vicens. Decía, en este contexto de turbulencias energéticas han pasado dos cosas importantes hoy en Europa. La primera, la decisión francesa de hacerse con el 100% del accionariado de su eléctrica, y la segunda, el Parlamento Europeo ha votado a favor, no por mucho, pero ha ganado el sí, a que las plantas nucleares y centrales de gas se consideren energías sostenibles, energías verdes. Esto lo propuso la Comisión Europea. Es algo así como crear una clasificación, una manera de orientar inversiones privadas para decir, usted si quiere invertir en energía nuclear, pues que sepa que eso es una inversión sostenible, pero a la vez es una puñalada a los esfuerzos de concienciación que vienen haciendo organizaciones ecologistas y algunos gobiernos europeos. Y hoy, Griselda Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Podemos decir que, de alguna manera, se ha impuesto el pragmatismo al ecologismo, o al mero sentido común medioambiental, ¿no? Algo así.
Sí, sobre todo se ha impuesto el interés de París y Berlín, ¿no? Que son dos es otra manera de verlo, sí. Una muy nuclear y la otra que depende exclusivamente del gas para su uso de energía, ¿no? Su modelo energético. Es un problema grave porque se supone que Europa está trabajando para ver el cambio de modelo energético, pero claro, si se considera la energía nuclear energía verde y se considera el gas también energía verde, y a pesar de las emisiones de CO2, pues no sé muy bien cuál va a ser ese cambio, y eso es lo que planteaban los diputados que estaban completamente en contra de la propuesta de la Comisión y que por 50 votos exactamente, hoy han perdido la votación. De los partidos españoles, Griselda, ¿quién ha votado a favor y en contra de considerar verdes las energías nucleares y las producidas en plantas de gas? Bueno, a favor de que sea energía verde han estado pues desde Vox hasta el PP, pasando por Ciudadanos. Hay que decir que es la misma posición que han mantenido sus grupos políticos europeos, populares, liberales, y los grupos de la derecha radical en la Eurocámara están completamente a favor de esas denominaciones. Y después en contra pues han estado los socialistas, los verdes y el grupo de la izquierda, conscientes, hay que decirlo, que hay algunos gobiernos europeos que también están en contra de este modelo, y que dos, al menos, Austria y Luxemburgo, han anunciado ya hoy que llevarán el tema a los tribunales. En cualquier caso, Griselda, ¿qué aplicaciones prácticas tiene esto? Bueno, es un tema importante, primero por el principio, segundo porque regulará el nuevo mercado de inversiones energéticas que mueve miles de millones de euros. Cuando decimos inversiones, hablamos de inversiones directas, hablamos de activos bancarios y hablamos también del uso de las multimillonarias subvenciones europeas que van destinadas a ayudar hacia el cambio energético y que en este caso podrán servir también para construir nucleares. Y hablamos, por desgracia, también del precio, o al menos así lo ven desde los grupos que estaban completamente en contra. Vamos a escuchar a Ernest Urtasun, de Iniciativa Els Verds. Cuanto más gas, más cara la factura. Cuando más renovables, más barata la factura. Y hoy, desde luego, alargando la vida útil del gas, como se ha hecho hoy, permitiendo que sea considerado energía sostenible, lo que hacemos es alargar una factura más cara. Bueno, un debate que, como podéis ver por el resultado, 50 votos, divide profundamente a los europarlamentarios, crea problemas entre gobiernos y, evidentemente, es uno de los grandes debates de esta legislatura europea. Griselda, gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues acabamos de hacer, Enric, una panorámica de la realidad energética europea ahora mismo. Es verdaderamente complejo porque a una situación complicada de transición se cruza la guerra, y una guerra que Rusia claramente ha optado por está convocando a la batalla de invierno del 2023, o sea, tengámoslo claro. O sea, aquí el elemento clave es que Putin ha emplazado a los europeos a la batalla de invierno de 2023 en la perfecta tradición rusa de dirimir los conflictos en invierno, con la ayuda del general invierno. Y la cuestión se plantea en términos muy claros. Ellos lo plantean en los siguientes términos: a ver quién aguanta más. Europa y Estados Unidos han decidido una serie de sanciones. Nosotros en La Vanguardia publicamos este domingo que estas sanciones que se han aplicado a Rusia han tenido efectos para determinados sectores económicos del país, pero que en estos momentos todavía sus efectos no han llegado al ciudadano ruso medio. Puede que lleguen dentro de unos meses, no han llegado. En cambio, las consecuencias de la tensión con Rusia, que se derivan en estos momentos, ¿por qué sube el precio del gas? ¿Por qué sube? Porque existe la expectativa de que este próximo invierno el precio del gas se corte, sobre todo en Alemania, en el centro de Europa, se quede sin gas y paralice toda la industria. Eso produce, que en estos momentos se ha producido desde hace unos meses, una estampida de países en búsqueda
de alternativas es básicamente el gas licuado, puesto que el gas licuado tampoco su producción no crece de manera exponencial, se ha encarecido porque hay más demanda, y en general la expectativa de que se puede producir un cierto colapso industrial en el corazón europeo en invierno, lo que hace es generar una dinámica de expectativa que encarece todavía más los precios y sobre todo que está alimentando una cosa que a mí me preocupa y que quiero significar. La semana pasada tuvimos una discusión sobre esto, no quisiera repetirla en los mismos términos, pero que es la siguiente. El catastrofismo como ideología. Incluso diría más hoy, el catastrofismo como secreto deseo. Es decir, es evidente que viene una situación complicada. Es evidente que esta situación complicada puede tener incluso escenarios como bastante negros. Pero la cuestión es qué actitud adoptan los responsables políticos, los responsables públicos en general. Pienso que también los medios de comunicación ante esta situación. Hoy tenemos dos ejemplos claros. La IREF, que es un organismo que hace sus previsiones, que como tú señalabas no se le puede acusar de complicidad con el gobierno, dice, señores, con los elementos que tenemos hoy nosotros, no nos sale una recesión, nos sale una situación todavía de crecimiento. Evidentemente, si los escenarios se complican todavía más, esa previsión la debemos hacer. Esta yo creo que es una visión serena. Luego he oído esta voz de ultratumba de Núñez Feijóo anunciando que viene, no se ha atrevido, fijaos bien, sin embargo, a utilizar la palabra recesión, porque si lo hubiese utilizado habría entrado en contradicción con Luis de Guindos, que desde Bruselas también ha dicho que la recesión en España no la ve en estos momentos, ¿no? Ahora, la cuestión, cuidado, es que me da la sensación que en España en estos momentos hay gente que por las noches reza para que venga una recesión devastadora. Vamos a escuchar exactamente. Porque igual cree que eso le beneficia en alguna cosa. Sería interesante que se explicasen y que explicasen exactamente qué beneficios piensan obtener de una recesión devastadora si se produce. Es absolutamente cierto que esquivó la palabra recesión. Vamos a escuchar los términos en los que Feijóo hizo su predicción o sus augurios sobre lo que puede venir en la economía española. Que nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profundísima crisis económica. Mientras el gobierno niega las evidencias y mira hacia otro lado, tal como hizo el gobierno socialista en el año 2007. Decía Vidal Folk a las 8, en hora 25, en el minuto 25 de hora 25, decía: el jefe de una oposición seria y responsable no puede anunciar con campanillas una catástrofe económica salvo que haya evidencias de la misma, porque anunciar el desastre desde el enorme poder del contrapoder es remar a favor del desastre. No sé hasta qué punto lo compartís, qué hay de diagnóstico realista en las palabras de Feijóo, qué hay de hipérbole de oposición en las palabras de Feijóo. Morillo. Decía Juliana que si hubiera dicho recesión entraba en contradicción con Luis de Guindos, pero solamente hay que escuchar al presidente todavía en funciones en Andalucía, Juan Manuel Moreno, para darse cuenta que no tiene tampoco este tono tan catastrofista en el discurso, ni muchísimo menos. Él cuando ayer mismo en el foro del grupo Yolí hizo una intervención donde yo creo que ensayó algo su discurso de investidura del próximo 19-20 de julio, y él habla de una situación económica complicada. Él dice que viene una crisis profunda. Él confía públicamente en que no caigamos en la hondura de la crisis de 2008. Asegura que la gente a la que consulta le dice que la recesión ahora mismo no está en el horizonte, pese a que la espada de Rusia y todo el tema energético pende sobre nuestras cabezas, y confía en que esta crisis dure como mucho un año, año y medio. Nada tiene que ver, aunque hay un diagnóstico negativo y realista, porque la situación es muy complicada en lo económico, con ese tono de regusto, las palabras de Feijóo, que efectivamente, como bien ha retomado de lo que ha contado Vidal antes, es que disfruta, parece que disfruta con el escenario de una catástrofe económica, y efectivamente cuando tú pones altavoz a eso, estás caminando hacia esa catástrofe, porque no pone recetas sobre la mesa, y creo que ese no es el camino que prometió el PP que iba a ensayar, ni esa es la oposición moderada y constructiva que prometen. Nada tiene que ver
con eso, ¿no? Es verdad que la situación es complicada. Yo creo que nadie que tenga sentido común puede decir que estamos en un momento, bueno, que es un bache o que no. O sea, la realidad es la que es, y la realidad es muy dura. Y es muy dura no solamente en las grandes cifras macroeconómicas y en lo que diga la AIREF, sino que es muy dura en la vida y en el día a día de muchas familias que de verdad notan que cada vez tienen más aprietos para llegar a fin de mes. Pero bueno, creo que cuando estás en el poder o tienes que ejercer una responsabilidad de gobierno, y cuando estás en la oposición, el tono no puede variar tanto. Me gustaría políticos que siempre tuvieran sentido de gobierno, sentido de responsabilidad, ¿no? Cuando hablan sobre todo de asuntos como el de la economía, que todos sabemos que al final, si todo es tan negro, tan negro, tan negro, se hace más negro todavía, ¿no? Garea. Bueno, esto de Feijóo, de todas formas, trae causa de aquellos, acordaréis de Pablo Casado, creo que fue en el mes de enero en El Mundo, cuando todavía no había guerra ni parecía que hubiera haber guerra. El título de aquella entrevista era algo así como España está en bancarrota. Es decir, es algo que incluso antes de esta situación grave que hay, grave mundial, ya se decía por parte del PP, y demuestra que en eso aparentemente no se ha producido un cambio en el tono en el Partido Popular, a pesar de que sí juegan con esa apariencia del cambio. Dicho eso, en todo lo que hemos escuchado antes respecto a la energía, hay unos nubarrones de incertidumbre y de futura gravedad que creo que no se pueden ocultar y que hay que poner de manifiesto, y que probablemente lo que tiene que ver con la energía y con lo del gas es la mayor amenaza no solo para los ciudadanos de Europa, sino también para la unidad europea de cara a la respuesta que se está dando a Ucrania. Está por ver si algunos estados, como por ejemplo Alemania, van a ser capaces de aguantar el envite de esta unidad que, insisto, se está produciendo en la Unión Europea hasta ahora, respecto al asunto de Ucrania. Ya empieza a haber grietas. Esto que hemos oído de la energía verde, del gas y la energía nuclear, por ejemplo, al gobierno español le tiene muy enfadado y muy molesto, porque supone dar marcha atrás en muchos avances que se habían hecho respecto a las energías renovables. Puede suponer también en alguna medida encarecer la energía, porque es más barata la de las renovables que la otra. Explica el gobierno que eso va a hacer que inversores que ahora se estaban yendo a las renovables porque se les daba más rentabilidad, ahora se pueden ir hacia otras energías que no solo contaminan más, sino que además van en la línea contraria, igual que va en la línea contraria el que a Alemania se le esté permitiendo quemar carbón por la especial situación en la que estamos. Y además, en esos nubarrones entra también los planes que se están preparando no solo en Europa, sino el gobierno español. Estos días la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, se está reuniendo con grandes empresas, con industrias, con todo tipo de organizaciones y administraciones para preparar ese plan de lo que puede ocurrir. Y no quiero ser catastrofista, simplemente hago una descripción de los planes que se están preparando en el gobierno español para el caso de que se produzca ese corte del gas ruso. No porque a España le afecte directamente, porque viene muy poco gas ruso, pero sí porque va a tener unas consecuencias que tienen que ver con cómo España va a tener que ser solidaria para aportar gas a otros países europeos, con cómo se va a tener que incentivar el ahorro también en España, precisamente para eso. Va a haber campañas de todo tipo de ahorro, puede haber sectores industriales que además puedan tener ese tipo de recortes o planes de ahorro precisamente para contribuir a eso, y algo esencial que va a afectar a los ciudadanos y a los consumidores, que es que obviamente el precio va a subir si eso se produce. Y eso parece, sin alarmar y sin hacer trompetería de la catástrofe, sí que tenemos que tener sobre la mesa, y creo que hay que ser realista, explicar ese mensaje de qué es lo que puede ocurrir y lo que se está preparando. Enrique. No, hay una cosa que hay que tener muy clara, es decir, cuando se inició la guerra de Ucrania, el escenario al que ahora nos aproximamos, vaya, quien no lo contemplase es que vivía en la luna. Es decir, si se plantea un pulso con Rusia, ¿cuáles son sus armas? Es decir, más allá de los cañones, en fin, de los tanques con los cuales están bombardeando las ciudades ucranianas, pues ¿cuáles son sus armas? Bueno, pues las armas son la energía, en la medida que países tan importantes como Alemania dependen en una gran medida del gas ruso.
y a su vez, como se ha visto, que este es un tema que ahora también es muy complejo, pero que va en paralelo a todo ello, pues la posibilidad de incidir en el incremento del precio de los alimentos con el encarecimiento de los fertilizantes, para cuya fabricación hace falta gas, y con la restricción de las exportaciones del trigo de Ucrania. Es decir, en el gran engranaje del mundo, su capacidad de presionar sobre puntos sensibles es alta. Y lo que se está barajando ahí es decir, ¿quién aguanta más? Este es el problema. Y ahora nos estamos acercando a la hora de la verdad. España es verdad. España el año pasado compró a Rusia el 8% del gas que consumió. Es decir, a nosotros el corte del gas ruso no nos hace nada. Somos de los pocos países europeos que prácticamente no dependemos de Rusia. Ahora bien, claro, si se produce un colapso industrial en Alemania, eso sí que nos va a afectar. Eso sí que nos va a afectar. Este es el problema. El problema es este. Claro. El punto clave está básicamente en Alemania. Es decir, el riesgo de colapso, imaginaos lo que estamos diciendo, el riesgo de colapso de la industria alemana este invierno. Este es el punto clave. Claro, si eso se produce, el cataclismo económico en Europa puede ser bastante elevado. Y yo creo que, sinceramente, desear secretamente que eso ocurra me parece una infamia. Lo digo claramente. Hora 25. Seguimos. Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este miércoles 6 de julio, Víctor Olazábal. Ahora ha sido Boris Johnson el que ha sacado la tijera, ha decidido relevar del puesto a Michael Gove, el diputado conservador y responsable de vivienda, que esta tarde había dicho que Johnson tenía que irse. Bueno, el que se va por ahora es él, así se lo ha dejado claro el primer ministro británico, que no se va por ahora, se lo ha dejado claro en una llamada telefónica hace unos minutos. Eso en Reino Unido. En Estados Unidos, el presidente Biden se acaba de referir a la muerte del joven negro que murió la semana pasada después de recibir 60 balazos de la policía que le perseguía por una infracción de tráfico. Dice Biden que hay una investigación abierta y que la justicia tomará las medidas oportunas. Solo voy a hacer un comentario sobre la muerte de Jaylon Walker. Si las evidencias revelan que se violaron las leyes criminales federales, el Departamento de Justicia tomará las medidas apropiadas. Hemos visto hoy a Nadal pasar a semis y de qué manera, el semis de Wimbledon, Carreño, pero ahora mismo, viéndole sufrir como lo hemos visto, nada asegura que vaya a poder jugarlas. Hola Aimar, ahora mismo la noticia es que Rafa Nadal es duda para la semifinal del viernes. Hay más pesimismo que optimismo ahora mismo en el entorno más cercano a Rafa Nadal, que ha ganado de la manera más épica que yo recuerdo. O sea, se puede pasar a la historia por ganar un título y se puede pasar a la historia por jugar como ha jugado hoy Rafa Nadal. Al final del primer set, dolores abdominales, problemas, le ha tenido que atender el médico, ha parado. Su padre en la grada, no sé si habéis visto la imagen. Padre y su hermana diciéndole, pero vete, o sea, lárgate de la cancha, que de la pista, que no sigas jugando. Bueno, ha seguido, ha remontado y en el super tiebreak del quinto set ha ganado. Pero repito, ahora mismo hay más dudas de que pueda jugar, hay más pesimismo que optimismo. Te escuchamos luego, Manu. Adiós, Aimar. Y la ropa para mañana, Luismi Pérez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Pues mañana por la mañana habrá que llevar encima un suéter o una pelliza, porque, aunque parezca mentira, va a refrescar bastante, sobre todo en el interior del país. Eso va a ser a primera hora, porque después rápidamente va a subir la temperatura, va a hacer de hecho más calor que hoy, y ya por la tarde rozaremos los 40 grados en el interior de Andalucía y en Extremadura. Y mañana, Aimar, se acaban las tormentas. Sí, hoy hemos visto algunas fortísimas, por ejemplo, en Aragón. ¿Me dices que esto desaparece? Sí, de hecho las que hemos tenido por ejemplo hoy en el Bajo Aragón, en la provincia de Teruel, por ejemplo en Andorra y en Calanda han caído casi 90 litros por metro cuadrado, muchísimo granizo, más de un palmo de granizo, y el viento ha llegado en Andorra, en Teruel, a 146 kilómetros por hora. Eso mañana lo finiquitamos. Hasta mañana, Luismi. Hasta mañana. Hora 25. Aimar Bretos. Después de la tensión pública que escenificaron ayer y anteayer, como casi nunca antes, los socios de gobierno a cuenta del gasto militar, hoy hemos visto al presidente Sánchez y a la ministra Belarra tratando de aplacar en público sus discrepancias derivadas del gasto en defensa. Las discrepancias de fondo continúan, siguen siendo las mismas, pero hoy PSOE y Unidas Podemos han optado por la mercromina política antes de que el desgarro vaya más. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Las diferencias de fondo siguen, sí, pero tras la escalada en la tensión
reunión de ayer, hoy los socios se han esforzado en mostrar sintonía, al menos públicamente. Quería agradecerle profundamente su presencia al presidente del Gobierno, que impulso y su compromiso político en la lucha contra la pobreza infantil. Es un placer tenerte aquí. Soy yo quien agradece el poder estar aquí presente. Alabanzas cruzadas entre Sánchez y Belarra, que junto a Irene Montero han participado en la presentación del plan de pobreza infantil, con una inversión también de 1.000 millones de euros y que persigue garantizar el acceso de los menores a 6 derechos básicos, medidas que el ministro Bolaños ha puesto como ejemplo para explicar de qué debería estar hablando el Gobierno y, de paso, lanzar este mensaje velado a sus socios. Queremos hablar de la estabilización. Por eso la derecha y la ultraderecha necesitan mucho ruido que sea ensordecedor, para que la gran mayoría social de este país no escuche que desde el Gobierno estamos tomando medidas que les afectan. PSOE y Unidas Podemos siguen buscando fecha para esa reunión de la comisión de seguimiento. Creen que debería ser antes del debate del Estado de la Nación, pero ninguna de las partes es capaz de adivinar cuál es la salida, aunque Yolanda Díaz se ha mostrado hoy convencida de que lograrán encontrarla, poniendo énfasis no tanto en el presupuesto en defensa, sino en la inversión en política social. Vamos, el presidente y yo misma, a buscar todas las fórmulas imaginativas para alcanzar un acuerdo no solo acerca del presupuesto de defensa, sino lo que a mí me interesa más, que es que las gentes en mi país no sufran. Hoy no solo los socios de coalición, también los apoyos habituales del PSOE en el Congreso le han recordado que nadie en la izquierda entiende ese incremento en el gasto militar. Escuchábamos a Díaz, hoy le ha pasado a la vicepresidenta Yolanda Díaz exactamente lo que ella no quería que le pasara, que es que a 2 días de la presentación de su proyecto político, en el acto que tiene previsto en Madrid el viernes, hoy de lo que se ha hablado es de quién va a ir con ella, quién no va a estar allí en el acto en el que lanzará esa plataforma. Y después de escuchar a unos y otros, hoy la conclusión, porque todo hay que interpretarlo, hoy la conclusión es que Díaz les ha pedido a los líderes, no a los partidos, sino a los líderes de los partidos que pueden integrarse en su programa, por ejemplo Podemos, que no vayan el viernes al acto. A los líderes, no a los partidos. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches. Y la primera en hablar esta mañana era la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que lo hacía así en Televisión Española. Es ella quien está liderando este proceso y quien puede dar, digamos, todos los detalles sobre el proceso. Nosotras estamos respetando sus decisiones. En este caso se nos ha pedido que no acudamos y no acudiremos. Y a Belarra se sumaba después Pablo Echenique. Yolanda nos ha pedido que no vayamos y nosotros respetamos la decisión. Es ella la que protagoniza el proceso y la que toma las decisiones, y por lo tanto yo no voy a acudir porque respeto lo que nos ha pedido. Desde Roma hablaba Yolanda Díaz argumentando que con la ausencia de líderes pretende dar protagonismo a la ciudadanía. Las formaciones sí estarán representadas, pero no a través de sus figuras más significativas. Podemos, Izquierda Unida, Más País, Más Madrid, Compromís, todos cuantos en común, los comunes, todos los partidos que ustedes puedan pensar, he hablado con ellos, hago un llamamiento para que todas sus gentes estén en ese acto. Y así se pronunciaba el líder de Más País, Íñigo Errejón, mostrándose conforme con la filosofía del evento planteada por Díaz. Es un acto eminentemente, digamos, de la sociedad civil, en el que, por tanto, el protagonismo no le pertenece a las fuerzas políticas. De acuerdo con esa idea y con ese espíritu del acto, nosotros todavía no hemos decidido quién nos representará, pero estaremos bien representados. Sumar se presentará oficialmente este viernes en el Centro Cultural El Matadero de Madrid, un acto en el que se espera asistan numerosos representantes de las organizaciones sociales y la sociedad civil. A ver, Morillo, análisis de situación. Primero del gobierno del PSOE Unidas Podemos, y también de ese espacio, lo que antes se llamaba la izquierda del PSOE y lo que ahora Pedro Sánchez llama la izquierda que no es socialista, que tiene lo suyo también. Morillo. Sobre el ruido dentro del gobierno de coalición, yo creo que ya no nos puede, o sea, no nos sorprende, ¿no? De vez en cuando se dispara, cada vez con más fuerte, con más estruendo, pero después se reconduce. Y mientras que a los dos partidos que forman esa coalición les interese o les rente más políticamente seguir formando parte de ese gobierno, yo creo que no se romperá. Habrá episodios de encontronazos que intentarán luego reconducir, y hasta ahora es verdad que lo han reconducido con éxito. Hay un debate del Estado de la Nación las próximas semanas. Si llegan de verdad poniendo el foco en la división del gobierno, más que en otros muchísimos asuntos en los que tienen que poner el foco ahora mismo, será de una torpeza política infinita. Yo creo que serán inteligentes o tendrán inteligencia política y no dejarán que el ruido se apodere
del debate del Estado de la Nación. Creo, vamos, no sé si a lo mejor soy una ingenua, pero pienso eso. Y sobre la filosofía política del proyecto de Yolanda Díaz, a mí no me sorprende. Cualquiera que haya oído a la vicepresidenta Yolanda Díaz decir qué modelo tiene en su cabeza para este proyecto político de Sumar, pues lo tiene claro. Ella nunca ha ocultado que quiere algo que llama un proceso de escucha activa desde la sociedad civil, donde no haya una pelea de gallos de líderes de partido disputándose el poder, aunque yo creo que al final eso llegará por mucho que ella lo quiera posponer, sinceramente, y lo que quiere es, digamos, que la cosa fluya de abajo arriba y desde las bases, desde la sociedad, agentes de todo tipo. Ella no solamente invita a los partidos políticos, invita a todo tipo de asociaciones y representantes sociales, ¿no? Y esa es su filosofía. Claro, a mí eso no me extraña. Esto de no querer a los líderes de los partidos, pero sí a sus militancias y electores, es delicado, Garea. Bueno, es complicado. Yo no digo que no le vaya a salir bien, no tengo ni idea, pero es complicado porque para hacer este tipo de candidaturas, que en definitiva es lo que busca finalmente en unas elecciones, necesitas una estructura, necesitas hacer 50 y tantas listas, una por cada una de las circunscripciones. En cada una de esas listas tienes que meter a personas que proceden de lugares concretos y que tienes que hacer un proceso de selección. Tiene que haber una financiación de esas campañas electorales. Tiene que haber un censo electoral que reciben los partidos en función de los votos que hayan recibido en anteriores candidaturas. Y por tanto hay una dificultad y de hecho, como comentaba hace poco un veterano socialista, al final este tipo de movimientos necesita siempre un secretario de organización que sea el que ponga orden. A pesar de eso, es verdad que es novedoso, lo va a intentar de esta forma y veremos si le sale o no, porque también corre el riesgo de ser una cosa excesivamente personalista, que sea el proceso de Yolanda Díaz, y con esto no quiero ser agorero de si le va a salir o no, que no tengo ni la menor idea y solo intento poner las piezas encima de la mesa. Y respecto al ruido, cuando hablamos de esto, por lo menos a día de hoy, siempre hay que decir que la coalición no se va a romper porque a ninguna de las dos partes les interesa, pero es verdad que se va produciendo un desgaste y en esta ocasión se ha producido. Sí. Es decir, el Consejo de Ministros de ayer, por lo que se contaba y por lo que hemos publicado, fue muy duro, probablemente mucho más duro que cualquier otro de los que ha habido desde que hay coalición de gobierno, con cosas duras que se dijeron allí, porque para Unidas Podemos es muy difícil de aceptar lo del gasto militar, a sus bases, a sus votantes. Le resulta difícil. Hay también una queja por la forma, por la manera en la que casi de tapadillos, según explican ellos, les llegó lo de los 1.000 millones en una reunión de secretarios de Estado y subsecretarios, donde no se colgó previamente en la intranet, sino que iba dentro de otros muchísimos acuerdos del Ministerio de Hacienda que ni siquiera hablaba de la cantidad concreta. Y por tanto tienen esa queja de la forma. Y luego hay que juntar también el acto del viernes que tiene que ver con eso. Yolanda Díaz necesita dos cosas. Uno, diferenciarse aún más para poner en marcha esa candidatura, y algo que está haciendo estos días y que creo que es un cambio sustancial, que es liderar todo lo que supone Unidas Podemos en el gobierno y en esa respuesta hacia la parte socialista del gobierno. La mezcla de todo eso hace una situación que se arreglará, llegarán a un acuerdo probablemente basada en aumento del gasto social, pero digamos que estas cosas poco a poco va minando y va desgastando. Enrique. Bueno, aquí hay dos temas, ¿no? El tema que se deriva de la Asamblea, de la cumbre de la OTAN en Madrid y de las posiciones adoptadas por el presidente del gobierno, manifestadas a lo largo de estos últimos días en favor del incremento del gasto militar, del gasto en defensa, en consonancia con el propósito que están haciendo ya la mayoría de los demás gobiernos europeos. Claro, aquí hay una cuestión, es que este punto no estaba en el pacto de coalición. Lo cual no quiere decir que no pueda formar parte de la política del gobierno, pero para que forme parte de la política de un gobierno de coalición, los miembros de la coalición se deben reunir y discutir sobre este punto. Que esto me parece que es lo que no han hecho y a mí me parece bastante difícil de entender. Es decir, si surge una nueva necesidad que se juzga
imperiosa para el país, que es a partir de los últimos acontecimientos la necesidad de dotar presupuestariamente, incrementar la dotación presupuestaria de defensa. Pues los que se reunieron para pactar un programa de gobierno se han de reunir y poner sobre la mesa este punto y decir, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos este problema, ¿cómo lo afrontamos? Y a partir de ahí veremos lo que ocurre. Esto no se ha hecho. Claro, querer resolver esto mediante tácticas un poco caseras, ¿no? Como colocar en un expediente técnico, ¡pum!, 1.000 millones para la defensa. Hombre, no, esto es de primero de Borgen, iba a haber un Cristo, es de primero de Borgen. Es decir, la otra parte se queja, y si además la otra parte se da la circunstancia que esta misma semana ha de hacer un acto público relevante de lanzamiento o de relanzamiento del espacio político que hoy lleva las siglas de Unidas Podemos, pues claro que va a haber un conflicto, pero es que es elemental. Respecto al proyecto de Yolanda Díaz, creo que la intención es superar un poco, dejar en segundo plano la sopa de letras, la sopa de siglas. La sopa de siglas hoy no cae muy bien. Mira Andalucía, sin ir más lejos. La sociedad hoy está en otra fase, ¿no? La sociedad hoy pide mayor claridad, pide ideas claras, directas, porque hay un temor de fondo por los temas que hemos estado comentando antes. Este juego bizantino de las siglas, de que esto complementa lo otro, esto para los cafeteros sirve, pero para la mayoría de los ciudadanos no. Por lo tanto, creo que sí, que hay ese intento de dejar un poco la sopa de siglas en segundo plano, que este proyecto quede personificado en la persona de Yolanda Díaz, como viene ocurriendo en la política, que es de fuertes personalizaciones. Ahora bien, las fuertes personalizaciones, si no tienen estructura, y la estructura requiere organización, no funcionan. Remachando algo de lo que decías, fíjate que el presidente del gobierno utiliza de nuevo, por cierto, respecto a lo de los gastos de defensa y la OTAN, de nuevo la expresión de un acuerdo de país. Y resulta que para ese acuerdo de país ni siquiera informa a sus socios de gobierno. No digo ya, que me parece que lo tenía que haber hecho después de acabar la cumbre de la OTAN, haber informado, puesto que es un acuerdo de país y un tema de Estado, al líder de la oposición del desarrollo de esa cumbre y de los acuerdos, teniendo en cuenta que algunos de los acuerdos, como lo del gasto de defensa, trasciende esta legislatura y, por tanto, acarrea, primero, que necesitas los votos de ellos para aprobarlo en el Congreso probablemente, pero en segundo lugar requiere un compromiso para siguientes legislaturas. Pero es que ni siquiera has informado de esos acuerdos a quien se sienta contigo en el Consejo. Es que yo creo que lo tienen que discutir, y ahí al final... Pero yo me quedo en un estadio anterior a discutir, que es informar. Es que, sí, claro, primero brevísimo, Enrique. Discutirlo porque una de dos. O llegan a un acuerdo, es decir, oye, es posible gobernar España, Unidas Podemos, el PSOE, sobre la perspectiva de un incremento del gasto en defensa, o no. Ahí también Unidas Podemos va a hacer, claro, si ellos están en un no rotundo e indiscutible, pues me parece que la crisis de gobierno no tardará en aparecer. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Las autoridades israelíes llevan tiempo sometiendo a mucha presión e incluso a bloqueo a organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de los derechos palestinos, con acusaciones de ayudar a movimientos terroristas. Dos de los casos más llamativos eran el Centro Palestino de Derechos Humanos y una ONG llamada Al-Aqsa, también dedicada a documentar abusos israelíes contra la población palestina, con acreditadas trayectorias las dos organizaciones de funcionamiento democrático y transparente. En ambos casos, las autoridades israelíes exigieron que las dos ONGs dejaran de recibir fondos europeos, y durante un tiempo la Comisión les hizo caso. Hace pocos días, sin embargo, la Unión Europea ha anulado ese bloqueo y ha anunciado que volverá a financiar a las dos ONG porque no existe la menor prueba de las acusaciones vertidas. Incluso, bien al contrario, cree que se trata de una campaña de desprestigio para dificultar su importante labor. La Oficina Antifraude de la Unión Europea ha concluido que no hay sospechas de irregularidades, ni tan siquiera motivos para abrir una investigación. El Centro Palestino de Derechos Humanos y la ONG Al-Aqsa
recopilan evidencia de presuntos crímenes israelíes en los territorios ocupados y han trabajado con la Corte Penal Internacional en La Haya. Lo increíble es que durante varios meses esos fondos hayan estado paralizados por decisión del comisario europeo húngaro, un halcón pro-israelí que tiene la chequera de la UE para Palestina y que ha actuado por motivos políticos, según palabras textuales de la web Euroobserver. Deberíamos estar más atentos. Punto y 25. Y antes de marcharnos, quiero traerles un sonido de esta noche. Como yo te amo de Rocío Jurado, cantado por miles y miles de personas en el pregón del orgullo LGTB en Madrid. Y escucharlo me ha recordado, Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Me ha recordado a Mai, el personaje de tu novela Miss Marte, que decía aquello de solo a los hijos de puta no les gusta Rocío Jurado. Bueno, hay muy poquitas verdades universales y Mai, que es Miss Marte, tuvo la suerte de ser iluminada por Dios para decir esa. Yo, que no soy responsable de todo lo que dicen mis personajes, de eso sí me responsabilizo un poco. Pero así pasan las cosas. Hoy en día, y un día como hoy, puede pasar todo, puede pasar de todo. Pim, pam, toma la casito, me acaba de decir un tipo que está aquí en la plaza Pedro Cerolo cuando le dije que me iba a conectar. Yo creo que eso es lo más valioso del orgullo, que hay un valor reivindicativo de pie en pared por el ánimo de regresión perfectamente identificado en el Ayuntamiento de Madrid, y hay otro que es oro puro y que tiene que ver con la libertad en toda su dimensión, es decir, la libertad de vestir, de comportarse, la libertad de que todo lo que pasa en Madrid estos días quede circunscrito en el ámbito de una libertad ilimitada que no coarta la de nadie, que no coarta la de los demás, que esa es la principal virtud, además, que tiene la libertad en esta ciudad, la de ser tú mismo sin pretender que los demás sean como tú quieras. Y queda muchísimo por hacer, y peor, hay gente empeñada también en deshacer lo hecho. Bueno, esforcémonos en fomentar lo primero y en tratar de impedir lo segundo. Nadie te amará, nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo te amo en la... Javois, Morillo, Juliana, Garea, un placer como siempre. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Descansen, señores. Hasta mañana. Te amo tanto, yo te amo tanto, yo. Yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño a su mañana, yo te amo como el hombre a su recuerdo, yo te amo a puro grito y en silencio, yo. Hora 25, con Aimar Bretos.